Hola chiquillos, bienvenidos al AUX 12. En este AUX vamos a ver tres temas principalmente, que son los grupos, los anillos y los cuerpos. Ya. Probablemente esta materia también la veamos en el AUX de vuelta del receso, es decir, el AUX 13. Y eso, este es casi, bueno, el antepenúltimo auxiliar, así que ya nos queda poquito y estamos terminando de ver las cosas del ramo. Bueno, partamos por el resumen. Ya. Veamos qué es un grupo. Un grupo es una estructura que se ocupa mucho en álgebra y que yo creo que es importante que conozcan, ¿ya? Y para la vida en general, no sé, como cultura matemática. Pero bueno, en el fondo un grupo es una estructura algebraica como las que habíamos visto antes, es decir, esto es un conjunto, ¿no es cierto? Un conjunto. Y esto es una ley de composición interna. ¿Ya? Y decimos que es grupo, sí. Asterisco, bueno, es lo que aquí lo podemos ver. Sí, asterisco es asociativa, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir asociativa? Que los paréntesis no importan. Ya, es decir, que se tiene esta igualdad acá. Y esto para todo X y Z. Ya, admite neutro, es decir, hay un neutro en el grupo, un elemento que cumple esto. Y todos los elementos tienen inverso. Y bueno, obviamente también pedimos que el inverso esté en el mismo grupo. ¿Ya? Luego decimos que es un grupo abeliano, si es un grupo, y además la operación es conmutativa, ¿no es cierto? Conmutativa, ¿qué significa? Que podemos hacer esto. ¿Ya? Y decimos que es un grupo finito si el conjunto es finito, ¿ya? Y bueno, en este caso el cardinal del conjunto se le llama orden del grupo. Hay un teorema que no puse en el resumen porque bueno, no lo vamos a ocupar, de hecho es raro, pero está en el apunte si lo quieren leer. Y se trata sobre los órdenes de los grupos, pero bueno, yo creo que no es tan importante. Y ahora veamos qué es un subgrupo. Esto es otra cosa que se ocupa harto, y esto en particular lo preguntan harto, ya les gusta preguntarlo. Entonces, si tenemos un conjunto que es subconjunto de G, es decir, del conjunto que forma el grupo, es distinto de vacío, decimos que es un subgrupo si esta estructura algebraica también es grupo, ¿ya? Ojo que esta es otra estructura algebraica, ¿ya? Que tiene otro conjunto, pero la misma ley de composición interna. ¿Ya? Y luego hay una caracterización de ser subgrupo, que es una forma más fácil de demostrar que algo es un subgrupo, que nos dice que bueno, un conjunto distinto de vacío, ojo, esto es siempre importante. Bueno, esto es subgrupo de esto, ¿ya? Sí, solo sí. Esto quedó feo. Ya. Sí, solo sí. Bueno, es subconjunto y además para todo X, y, esta operación está en el subconjunto, ¿ya? Es decir, como que hay una especie de clausura dentro del subconjunto. Creo que en el EO le explican un poco por qué esto es así, ¿ya? Pero esto se ocupa harto, ¿ya? Bueno, ¿y cómo se ocupa? ¿No es cierto? Es lo típico de queremos demostrar un para todo, entonces tomamos, bueno, primero cuando queremos ver que algo es subgrupo, para ver que algo es subgrupo, podemos seguir más o menos este esquema, ¿ya? Lo primero sería ver que está incluido, ¿no es cierto? Lo segundo sería ver que es distinto de vacío. Esto suele ser lo más fácil, ¿ya? Y lo tercero sería tomar dos elementos arbitrarios en el subgrupo. Bueno, arbitrarios. Y ver que también que esto se mantiene en el subconjunto. O sea, y ver que está esta clausura de acá. Esa es la técnica usual de probar que algo es un subgrupo, ¿ya? Eso. Hay algunos subgrupos que se llaman como los subgrupos
triviales o elementales, pero bueno, por ejemplo, el mismo conjunto, ¿no es cierto?, es subgrupo de él mismo, ¿ya? Luego, por ejemplo, un conjunto que tenga un elemento a su inversa y al neutro, por ejemplo, es subgrupo. ¿Ya? Bueno, ahí ustedes pueden ver. O, por ejemplo, un conjunto que solo tenga el neutro, bueno, también es subgrupo. ¿Ya? Esos son algunos subgrupos que bueno, que vale la pena conocer, tampoco es que se ocupen mucho, la verdad, pero bueno, son algunos subgrupos conocidos. Ahora veamos a la siguiente estructura clásica, que es el anillo, ¿ya? En este caso el anillo, si ven, es una estructura algebraica con dos leyes de composición interna. Entonces, dos leyes de composición interna. ¿Ya? Y se llama anillo si esta primera estructura algebraica es un grupo abeliano, ¿ya? Acuerden que un grupo abeliano es un grupo donde la operación también es conmutativa. Ya, en este caso el neutro lo denotamos por 0 y el inverso de x por menos x, ¿ya? Esto es para hacerle referencia a la suma y al producto en los reales, ¿ya? Bueno, lo otro que le pedimos es que nuestra segunda operación sea asociativa, que nuestra segunda operación tenga un neutro, ¿ya?, en el conjunto. Ojo que al conjunto le estamos quitando el 0, que bueno, quizás esto es un poco confuso, pero a ver esto. Ya, pero este 0 es el neutro de más, ¿ya? Es decir, el neutro de más no tiene que cumplir con el... O sea, no tiene que tener otro neutro, por así decirlo. Y ahí este neutro lo notamos con 1 siguiendo esa convención del producto y la multiplicación. ¿Ya? Y por último, pedimos que la segunda operación distribuya con respecto a la primera. ¿Ya? ¿Se acuerdan que era la distributividad? En este caso sería que x más y, ¿no es cierto? Si lo multiplicamos por un alfa, nos queda x alfa más y alfa. Y bueno, también se tiene que cumplir por el otro lado, ¿ya? Recuerden que en este caso, si esta operación de acá es conmutativa, ya no siempre es conmutativa en un anillo, basta con verificar solamente uno de estos, ¿ya? Y bueno, ya lo dije, no siempre es conmutativa, pero si es conmutativa, le decimos que es un anillo conmutativo. Bueno, aquí hay algunas propiedades que se cumplen, como por ejemplo que el 0 es un elemento absorbente para la segunda operación. Ya, esto es igual que los reales, si quieren ustedes pueden como ir haciendo esa analogía todo el rato, ¿ya? Pero recuerden que en este caso, por ejemplo, el producto no siempre va a ser conmutativo, ya solamente en el caso de que estemos en un anillo conmutativo. Y además, si se fijan, la segunda operación, en este caso el puntito, ya, entonces puntito no siempre hay inversos. Entonces no siempre hay inversos, ¿ya? Y de hecho, bueno, vamos a ver más adelante que en el caso en el que hay inversos, le decimos que es un cuerpo. Bueno, luego tenemos esta propiedad, ¿no es cierto?, que es como tomando el inverso de la primera operación. Pero bueno, todas estas propiedades son muy parecidas a las propiedades que tienen los números reales, así que yo creo que más o menos se cachan. Bueno, y ahora vamos a ver una estructura que es importante, que es un homomorfismo de anillos. ¿Ya? Un homomorfismo de anillos es como un homomorfismo normal, pero tiene que cumplir cosas para ambas operaciones. ¿Ya? Primero, tiene que cumplir, ¿no es cierto?, que esta separación de la primera operación que cumple y de la segunda operación que cumplen los homomorfismos normales. Y luego le pedimos que el neutro de uno sí o sí me lo mapea al neutro del otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con esta... O sea, ojo, que este es el neutro de... Este es el neutro
de puntito, ¿ya? No es el neutro de la suma. ¿Ya? Y bueno, esas son las tres condiciones que le tenemos que pedir para que algo sea un homomorfismo de anillos. Acá también, ¿ya? Se lo preguntaban, también decimos que es un isomorfismo si es biyectiva. ¿Ya? Yo creo que el resto de nombres no hace falta recordarlos porque, bueno, si se fijan, siempre estamos trabajando con homomorfismo o con isomorfismo y es raro que trabajemos con otro tipo de morfismo, por lo menos en este curso. Ya. Súper. Ahora sigamos con anillos, porque anillos tiene mucho de sí. Ya. Potencias y múltiplos. Entonces, acá para los elementos del conjunto y para un n cualquiera, podemos definir las potencias, ¿no es cierto? Y los múltiplos. Y se definen recursivamente como siguen, ¿ya? Como era de esperarse, ¿no es cierto? La potencia, bueno, se parte definiendo como que la potencia del 0, o sea, a elevado a 0 es 1, por definición. Y luego se define recursivamente como, ¿no es cierto? Como que an más 1 va a ser igual a n por a. Entonces, por ejemplo, A2 va a ser igual a A por A. Ya, esto es lo mismo que los números reales, pero en este caso estamos definiendo para un conjunto que es más abstracto y eso, que hay otras propiedades. Ya. Y luego definimos los múltiplos, ¿no es cierto? Como que n más 1 por A es igual a n por A más A. Ya, esto también es lo mismo que los números reales. En este caso, bueno, 2 por A, por ejemplo, sería A más A. Ya, y bueno, es una formalidad nomás que se hace para tenerlo todo bien definido. Ya. Luego, con estos múltiplos, tenemos ciertas propiedades. ¿Ya? Esta propiedad de acá arriba es un poco fea. Y ya no sé si vale mucho la pena recordársela. Uy. Ya no sé si vale mucho la pena recordarla, pero bueno, está ahí, está presente. No sé, yo no sé si es muy útil. Ya, luego tenemos estas fórmulas de acá que son como las fórmulas del binomio de Newton. Ya, y de hecho esta es el teorema del binomio de Newton, pero en su versión generalizada para cualquier anillo conmutativo. Así que eso es bacán, tenemos el mismo resultado que tenemos para los reales, lo tenemos para cualquier anillo conmutativo. No sé, supongo que a los algebristas eso les parece muy bacán porque en el fondo pueden hacer paralelismo o teoremas que se cumplen en los números reales, ver que en el fondo también se tienen para cualquier tipo de anillo conmutativo que se defina. ¿Ya? Y bueno, ahora vamos a hablar de otro tema que son los divisores de cero. ¿Ya? Decimos que un número, o sea, un elemento del conjunto distinto de cero, ojo, recuerden que el cero en este caso no es como el cero que conocemos siempre, sino que es el neutro para la suma. Ya, es un divisor de cero si existe otro elemento distinto de cero, tal que su producto de cero. Bueno, por alguno de los dos lados, ¿ya? Recuerden que no necesariamente es conmutativo, ¿ya? Entonces no necesariamente son iguales los productos. Y, bueno, y A es cancelable, es decir, bueno, A es cancelable en esta estructura algebraica. Recuerden que ser cancelable en el fondo me quiere decir que, por ejemplo, A por X, si yo tengo esto, ya, ser cancelable es que yo puedo cancelar esto y eso en el fondo me implica que X es igual a Y. Ya, eso significa ser cancelable. Bueno, A es cancelable si no es un divisor de cero. Ya, esto tiene lógica. Tiene lógica, no es tan intuitivo porque en los reales no hay divisores de cero, pero bueno, tampoco he visto que se pregunte tanto, pero igual está bueno tenerlo presente. ¿Ya? ¿Qué significa ser un divisor de cero? En el fondo significa que es un número que yo lo puedo multiplicar por otro número distinto de cero y el resultado que me da cero. ¿Ya?
bueno, este no es la multiplicación, es una ley de composición interna, pero se entiende. ¿Y ahí qué es un dominio de integridad? Un dominio de integridad es un anillo conmutativo que no tiene ningún divisor de cero, o sea, sin divisores de cero. ¿Ya? ¿Qué significa que no tenga divisores de cero? Significa que todos los elementos son cancelables para el producto. Entonces eso es bacán porque nos va a ayudar a resolver ecuaciones. ¿Ya? O sea, en el fondo, fíjense con que esto ayuda a resolver ecuaciones. Súper. Y ahora vamos con el último tema del resumen. No lo quería hacer tan largo, bueno, que igual quedó un poco largo, pero... que son los cuerpos. ¿Ya? ¿Qué son los cuerpos? Son los anillos más bacanes que existen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son anillos conmutativos, ¿ya? Recuerden que esto tiene la misma estructura que un cuerpo, ya que es un, perdón, que es un conjunto. Es un conjunto con dos leyes de composición interna. ¿Ya? Y decimos que es cuerpo si es anillo conmutativo, ¿ya? Y todo elemento fuera del neutro, ojo, fuera del neutro, es invertible para el puntito. Ya aquí podemos ver que esto es equivalente a otra definición, que sería que esta estructura sea grupo abeliano, esta estructura igual sea grupo abeliano, y que más encima el puntito distribuya con respecto al más, ¿ya? Y esto sí, los cuerpos cumplen más o menos, o sea, cumplen como las mismas propiedades que los números reales. Así que súper. ¿Ya? Bueno, y aquí hay algunas propiedades que nos dicen que los cuerpos siempre son dominios de integridad, es decir, que todos sus elementos son cancelables. Recuerden que estos elementos no incluyen al cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque para ser divisor de cero hay que ser distinto de cero, entonces para no ser divisor de cero también hay que ser distinto de cero. Entonces los elementos cancelables no incluyen al cero. El cero no es cancelable en general. A no ser que ustedes lo demuestren y en un caso específico, ahora mismo yo no se me ocurriría un caso de un anillo en el que el cero sea cancelable. ¿Ya? Con el producto, con el más sí. Bueno. Y ya, entonces siempre es un dominio de integridad, entonces los elementos son cancelables. Bueno, voy a poner acá. Como que el K sin cero es cancelable. ¿Ya? Y si tenemos un dominio de integridad con A, un conjunto finito, entonces va a ser un cuerpo. Esto no se me ocurre muchos contextos en los que se puede aplicar, pero bueno, nunca está de más tenerlo presente. ¿Ya? Eso. Creo que el profe subió un video hablando de cuerpos para que lo vean. Y bueno, esta materia probablemente la vamos a ver en dos auxiliares. Así que va a estar súper... espero que quede súper clara, pero bueno, eso. El resumen lo voy a hacer solamente en este auxiliar como para no perder tiempo y poder hacer más ejercicio. Así que eso. Nos vemos con la P1.